En este vídeo vamos a resolver el problema C1 que apareció en la prueba de EBAU en Andalucía para la materia de química en junio de 2024. Como puedes ver, se trata de un problema que tenemos que enmarcar dentro de la parte del curso que llamamos equilibrio químico y nos dice que hay un compuesto como es el tetraóxido de dinitrógeno que se descompone dando lugar al dióxido de nitrógeno y nos dan el equilibrio que se establece. El equilibrio está incluso ajustado. Nos dicen que tenemos un recipiente de medio litro en el que se introducen 0,025 moles de el tetraóxido de dinitrógeno a 250 grados centígrados y que una vez que se alcanza el equilibrio, la presión del sistema es 3,86 atmósferas. Tenemos que calcular, por un lado, la presión parcial de cada gas en el equilibrio y el valor de K sub P a esa temperatura. Y por otro lado, el grado de disociación del tetraóxido de nitrógeno y el valor de K sub C para la temperatura dada. Y el dato que nos dan es el valor de R, ¿verdad? La constante que aparece en la ecuación de los gases ideales. Una vez que tenemos claro el ejercicio y tenemos claro dónde lo enmarcamos, lo siguiente es, vamos a escribir el equilibrio y además lo vamos a escribir en función de los moles iniciales que nos han dado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, fíjate cómo te lo voy a presentar. Tendríamos el equilibrio que el enunciado nos da y tenemos que tener en cuenta que inicialmente hemos colocado n sub 0 moles, yo no voy a poner el valor, simplemente n sub 0 moles del reactivo. Y claro, todavía no se ha producido la reacción, por lo tanto no hay nada de producto. Cuando se alcanza el equilibrio, voy a poner lo que queda de cada uno, pero es importante en función del grado de disociación porque hay que calcularlo. El grado de disociación es la fracción de cada mol de los que tú colocas, por ejemplo, como reactivo, que pasa a producto. ¿Eso cómo lo expresas? Pues sería, teniendo en cuenta que el reactivo está, digamos, pasando a producto, como 1 menos alfa. Es decir, de cada mol que yo pongo pasa a producto solamente una fracción que llamo alfa. Pero claro, lo tengo que referir a los moles iniciales. Por eso este factor de 1 menos alfa hay que multiplicarlo por n sub 0. De la misma manera, siguiendo mi estequiometría, si se disocia alfa, va a aparecer como producto 2 alfa, porque la estequiometría es 1, 2. Así que tendríamos el 2 alfa, pero para referirlo a los moles iniciales hay que multiplicar por n sub 0. Por eso lo colocamos como 2n sub 0 por alfa. Bien, una vez que ya tengo esto de esta manera, ahora sí me puedo ir a hacer los cálculos que me piden. Pero, y esto es importante, fíjate que para poder calcular, por ejemplo, la presión parcial de cada gas en el equilibrio, necesito saber los moles totales. Y yo los voy a poder calcular solo y exclusivamente cuando yo, digamos, tenga en cuenta todos los datos que me dan en el enunciado. Es más, para poder saber, por ejemplo, las presiones parciales, voy a necesitar también cuál sería el grado de disociación. Así que voy a empezar haciendo el apartado B del problema. Y este apartado B del problema, donde voy a calcular el grado de disociación, entre otras cosas, voy a arrancarlo haciendo el cálculo de los moles totales que hay en el equilibrio. Bien, si quiero calcular los moles totales, lo voy a hacer a partir de la ecuación de los gases ideales. Y de aquí voy a despejar los moles, que sería el cociente entre P por V y partido por RT. Si esto lo tenemos claro, vamos a sustituir los datos del enunciado. Fíjate cómo te quedarían. La presión en el equilibrio, 3,86 atmósferas. El volumen del reactor, 0,5 litros. Abajo el valor de R, que no nos dan en el enunciado. Y la temperatura, cuidado, importantísimo, hay que expresarla en escala absoluta. Recuerda que te viene dado en las unidades de R que te dan en el enunciado, que tienes aquí Kelvin menos 1. Por lo tanto, tengo que expresar la temperatura en Kelvin. Simplemente sumando 273 al valor de 250 que nos han dado. Una vez que hemos hecho esto y tenemos en cuenta que cancelamos las unidades, atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin, lo que voy a obtener son mol, que es justo lo que estoy calculando. El resultado que obtiene sería 0,045 mol, que son los moles que hay en el equilibrio. Una vez que se ha producido el equilibrio, los moles totales. Bien, con este dato, ahora sí, podemos venirnos a donde teníamos aquí escrito nuestro equilibrio y fíjate qué cosa más curiosa, cuando ya sé los moles totales yo podría hacer la suma de los moles que hay del reactivo, los que quedan en el reactivo y los del producto. Fíjate cómo te quedaría, los moles totales serían N, digamos por 1,
n sub 0 y después menos n sub 0 alfa, y habría que sumarle 2n sub 0 alfa. Así que lo puedes escribir como viene aquí, n sub 0 por 1 más alfa. Esta es la forma de escribir los moles totales en el equilibrio una vez que sumas ambos. Y claro, sé que estos moles totales son iguales a 0.045 porque lo acabo de calcular. Por lo tanto, yo podría despejar el valor de alfa, que sería el cociente de n totales partido por n sub 0 menos 1. Es decir, 0.045 mol entre 0.025 mol, perdón, menos 1. Cancelamos los moles. Recuerda que el grado de disociación es un número adimensional y cuando haces la operación obtienes como valor 0.8. Así que este es el primer resultado que estabas calculando, el grado de disociación del N2 o 4. Claro, con este dato es muy fácil venirnos aquí al equilibrio y ahora sí podemos calcular cuántos son los moles de cada especie en el equilibrio. Tengo el valor de n sub 0, que era 0.025, y tengo el valor de alfa, que es 0.8. Por lo tanto, fíjate cómo te queda. Te van a quedar 0.005 mol del reactivo y estarán en el equilibrio 0.04 mol del producto. Una vez que tienes esto claro, lo siguiente va a ser calcular el valor de K sub C. Recuerda que seguimos en el apartado B. Y K sub C, la constante de equilibrio en función de las concentraciones, sería esta que ves aquí. Recuerda, concentración de los productos elevados a coeficiente estequiométrico, es decir, concentración de NO2 elevado al cuadrado, porque la estequiometría me dice que aquí tengo, ¿verdad?, un coeficiente 2 partido por la concentración de los reactivos elevados a coeficiente estequiométrico, es decir, en este caso la concentración de N2 o 4 porque el coeficiente es 1. Claro, aquí hemos puesto concentraciones y fíjate que yo en color naranja te he pintado los moles. Pero es bastante simple hacer el cálculo de la concentración porque conozco el volumen del reactor, que es medio litro, ¿verdad? Simplemente habría que dividir por 0.5. Si haces eso, verás que los valores que vas a obtener serían, por ejemplo, 0.04 entre 0.5 te quedaría 0.08 elevado al cuadrado, y por supuesto mol al cuadrado es concentración molar. Y abajo me quedarían 0.005 entre 0.5, pues me va a quedar 0.01 molar. Cuando haces la operación vas a obtener como valor para K sub C, aquí lo ves, 0.64 molar. Yo sé que no se estila poner las unidades en las constantes de equilibrio, pero no está de más trabajar siempre con las unidades, ¿vale? Habrá cambios en la próxima EBAU, que ya se llamará PAU, y esto quizás sea una de las cosas en las que sí que se incida, ¿verdad?, a la hora de trabajar. Así que no está de más siempre trabajar con las unidades. Bueno, pues con esto hemos terminado el segundo apartado, el apartado B del problema. Y ahora nos tenemos que ir a calcular el apartado A. Nos dice que calculemos la presión parcial de cada gas y además la constante K sub P. Yo voy a empezar por el final, es decir, voy a calcular la constante K sub P porque conozco la K sub C y hay una expresión que me la relaciona, ¿verdad? K sub P será K sub C por RT elevado a el incremento de moles, como ves aquí, pero moles gaseosos. En nuestro caso es un equilibrio homogéneo que son gases. Lo único que tienes que hacer es restar los moles de gas que hay al final menos los que había al inicio. Fíjate que aquí tendríamos 2 al final y 1 al inicio. En este caso nos vamos siempre a la estequiometría de la reacción. Por lo tanto sería elevado a 1, ¿vale? Es decir, K sub P va a ser igual a K sub C por R y por T. Bueno, pues vamos a sustituir porque conocemos todos los datos. Fíjate cómo te quedaría. K sub C, hemos dicho que era concentración molar, por tanto 0,64 mol partido litro. Y ahora entre paréntesis tendríamos 0.082 atmósferas por litro Kelvin mol y aquí por 523 Kelvin. Por lo tanto vamos a cancelar mol con mol, litro con litro, Kelvin con Kelvin y me van a quedar atmósferas. Sigue siendo homogéneo el problema y sigue siendo coherente. Así que cuando hagas la operación vas a obtener como valor 27.4 atmósferas. Y puedes estar seguro que si no has equivocado el cálculo con la calculadora, el problema está bien, porque la unidad es muy coherente con lo que habías calculado antes. Y ahora ya me queda solamente el cálculo de las presiones parciales. Voy a hacer el cálculo de la primera presión parcial, que va a ser la del reactivo, el N2 o 4. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a tirar de la expresión que tienes aquí. Sería la expresión para los gases ideales, pero ahora solo referido a el reactivo. Por lo tanto, la presión parcial del reactivo, del N2 o 4, sería los moles
que hay en el equilibrio de N2O4 por R por T partido por V. Bien, vamos a sustituir y fíjate cómo te quedaría. Por lo tanto, los moles, que los teníamos aquí, ¿verdad? En el color este naranja, 0.005 mol por 0.082 con sus unidades, 523 y abajo 0,5. Aquí cancelamos todas las unidades, me van a quedar solamente las atmósferas, que es coherente con lo que estoy calculando, y cuando haga la operación lo que voy a obtener sería 0.43 atmósferas. Este es el valor de la presión parcial para el reactivo en el equilibrio. Y ahora podríamos hacer de forma análoga el cálculo para el producto. Simplemente aquí en esta expresión de aquí vamos a cambiar ahora, en vez de N2O4 pondríamos NO2. Fíjate cómo te quedaría. Pues la presión parcial va a ser ahora los datos que te he dicho. En nuestro caso 0.04 mol, ¿verdad? Por 0,082, 523 y 0,5. Cuando hagas la operación vas a obtener como resultado, en este caso, 3.43 atmósferas. Ahora bien, habría una forma incluso más simple de hacerla. Recuerda, la presión total en el equilibrio que te la daba el enunciado, que eran 3.86 atmósferas, tiene que ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes en el equilibrio. Claro, yo acabo de calcular en primer lugar, por ejemplo, el del N2O4, que era 0.43. Bastaría con haber hecho la diferencia entre 3.86 y 0.43 para haber calculado la presión parcial del NO2, que vuelve a salir otra vez 3.43. Esa otra forma es más rápida y también es perfectamente válida. Eso sí, en la prueba siempre es buena idea explicar qué es lo que estás haciendo. Con esto, como ves, queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor le das al dedo hacia arriba y si te suscribes al canal, seguimos creciendo y me ayudas mucho a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.